Nuestra invitada de hoy a Sin Café como Excusa está licenciada en periodismo por esta casa, aunque esencialmente es una mujer de teatro. Fundadora de la Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid, vive con el lema de que, como en los barcos, mujeres y niños siempre primero. Hoy une los que considera los 4 pilares básicos de la vida: la poesía, la belleza, el humor y la justicia, en Mi niña, niña mía, en el teatro español. Con ella nos demuestra en esta semana, más que nunca, que el teatro siempre nos salva. Bienvenida a Te lo en Cuenta Nueva, Itziar Pascual. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por volver con nosotros. Es un placer. Que agradecemos muchísimo. Este título, Mi niña, niña mía, es un título que a mí me provoca una ternura tremenda. Es lo primero que me evoca, ternura. Es un título que refiere la forma en la que la madre de la protagonista le contaba algunas fábulas, y el título original es en checo, Moseolka, Moseolka, que quiere decir eso, mi niña, niña mía. Y decidimos poner el título en castellano para que no provocara confusión o para que nadie se despistara. Bueno, la obra narra a partir de las vivencias reales de Baba Sonova, una superviviente de los campos de concentración, que fue el punto de partida de esta obra, ¿no? Eso es. Tuvimos la enorme suerte de conocer la figura y la acción de esta actriz gracias a una alumna de dramaturgia de la RESAD, Laura Esteban, que nos envió por correo electrónico una nota de agradecimiento de aquellos niños que le agradecían a ella el haber podido resistir. El teatro para niños hecho en el campo de concentración de Terenci fue la oportunidad de resistir, y esos niños convertidos en adultos expresaban su agradecimiento. Nos pareció una historia tan elocuente, tan poderosa, tan necesaria en el tiempo que vivimos, que no podíamos dejarla pasar. Hombre, con esa historia la inspiración está asegurada. Sí, totalmente. La obra la habéis escrito a 4 manos. ¿Por qué decidiste que necesitabas 2 puntos de vista? ¿O cómo surgió el proceso de escritura de hacerlo junto a Amaranta Osorio? Sí, la escritura de Mi niña, niña mía, como bien dices, es una escritura a 4 manos, conjunta entre la dramaturga mexicano-colombiana, española, Amaranta Osorio, y yo. El punto de partida fue el deseo de trabajar juntas, de emprender un proyecto común, y yo creo que muchos elementos del proceso y de esa necesidad están en el texto final. El punto de partida apareció en Aviñón, que, como sabes, es una imprescindible ciudad teatral europea. Tanto Amaranta y yo nos habíamos reunido en Aviñón por motivos profesionales, por motivos teatrales, y tomando un chocolate en una noche de noviembre de Aviñón, con ese viento mistral que hiela el sentido, convenimos en la idea de trabajar juntas. Yo creo que en cierta forma, y nos despedimos en la estación de tren de Aviñón, tomando trenes en direcciones opuestas. Yo creo que algo de todo eso, el centro de Europa, los trenes, el frío y el chocolate, que el sufragismo nos recuerda muy bien lo importante que ha sido en la historia de las vindicaciones de las mujeres, está en la obra. Estrictamente, sí, ahora todo casa. En la obra se toca una actitud vital, que es la conformidad, que no quiere decir la aceptación ni la resignación, simplemente es al contrario, es el motor que le sirve para la protagonista para seguir adelante, ¿no? Para no parar nunca. Sí. Digamos que de principio a fin hay un propósito, yo diría que tanto en el texto como en el espectáculo, y aquí me gustaría referir el maravilloso trabajo de Natalia Menéndez en la dirección escénica y en la constitución de un equipo que, si quieres, hablamos con detalle después, porque es magnífico en todos los sentidos. Había un propósito, tanto en el texto como en la dirección escénica, que era defender la luz frente a la oscuridad, defender la esperanza frente a la barbarie,
defender la resistencia frente a la destrucción. Este pensamiento nos parece además muy necesario en este momento y muy necesario como forma de respaldo a las mujeres. Bueno, de hecho ya lo decías, defender la resistencia, resistiré. Un verbo que repiten una y otra vez, qué importante es, ¿no? Sí. Hay una palabra que mueve todo el espectáculo, todo el texto, y que se ha convertido en algo así como la arenga del equipo, que es odolava. Odolava quiere decir resiste. Y yo creo que ese es un mensaje que tantas mujeres de distinta edad, clase social, condición, procedencia geográfica pueden entender tan claramente en este momento, que para nosotras es esencial ese principio de resistencia. ¿Ante qué o ante quién? ¿Qué resistían antes? ¿En qué se resistía antes? En lo que está bien toda la obra. ¿En qué crees que resistían antes? Bueno, yo creo que la resistencia es una acción pragmática esencial de las mujeres desde los orígenes. Marguerite Yourcenar dice que toda generación tiene una ciudad de Troya, y la arqueología nos dice que a pesar de los relatos, Troya nunca fue destruida. Troya sobrevivió. Hoy sabemos por la arqueología que hubo sucesivas capas de supervivencia y sucesivas ciudades de Troya, ¿no? Por tanto, el relato omnipotente y omnipresente de la destrucción es falso, porque las mujeres troyanas, y eso Eurípides lo cuenta muy bien, fueron capaces de resistir, a pesar de todo. Por tanto, la resistencia yo diría que ha sido una acción transversal de las mujeres. En el contexto de la obra, en el contexto de Mi niña, niña mía, la resistencia es una acción esencial que está ligada a la idea de dar oportunidades de esperanza a los que nos rodean. A veces tenemos razones profundas y coherentes para no hacer, para no creer, para no insistir. Pero el ejemplo de Navashan, de Babashanova, el ejemplo de tantas mujeres en la historia evidencia que también había una acción alternativa, y era la resistencia. Y esta mujer, que tenía muchas razones para la desesperación, hizo teatro. ¿Y resistió? Y resistió. ¿Y ante qué crees que resistimos ahora? Yo creo que esta es una pregunta que pueden contestar con detalle todas las mujeres que hoy están tomando las calles y plazas de España. ¿A qué hora dices que termina el programa? Vamos a estar aquí. ¿No? Fíjate, es que tenemos tantas razones para expresar, para contestar y para hacer, para resistir. Tantas. En todas las esferas, yo diría. En la educación, en la vida laboral, en la vida artística, en los derechos, en la aplicación práctica de los principios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en los salarios, en la evidencia de que la igualdad no solamente puede ser formal, no solamente puede ser teórica, tiene que ser una acción transversal, cotidiana, efectiva. Así es. Bueno, en la obra es importante porque los personajes se hacen fuertes por resistir, ¿no? Uh-huh. Todos nos acabamos haciendo fuertes por resistir. Es que, mira, es muy importante, yo creo, señalar que Mi niña, niña mía no es una obra histórica, no es una obra de teatro histórico, no es una obra posicionada en el pasado. Es una obra que se articula como una tensión entre dos momentos de la vida europea, entre dos mujeres, una mujer que pertenece, es verdad, al contexto del campo de concentración de Terezín, pero también una mujer joven que vive en París, entomóloga, dedicada al estudio de las luciérnagas, que se enfrenta de forma concreta a la invisibilidad de su trabajo, a la penumbra,
Otra manera de explotación. A lo que conllevan jornadas laborales infinitas y un estado sistemático de invisibilidad y de falta de reconocimiento material e inmaterial en el desarrollo de su trabajo. En un momento de la función de la obra, o sea, durante una parte de la función, como sabes, parece que son dos mundos separados, con analogías pero separados. Pero hay un momento concreto, que no voy a desvelar, donde se entrecruza y donde se produce un diálogo efectivo entre esas dos mujeres. Yo creo mucho en lo que significa eso, una conciencia del pasado, una puesta en valor de la memoria, porque sin memoria no tenemos herramientas para comprender de dónde venimos, y una vindicación activa del cambio en el presente. Bueno, de hecho, a colación con lo que decías, en Tereci dice la protagonista, las mujeres no decidíamos, pero luego esta analogía que tenemos en el presente nos lleva, ¿y ahora? Claro. Y ahora queremos que no nos digan que tengamos paciencia. Y esto es muy importante explicarlo. O sea, no, yo creo que hay personas, tal vez con una posición bien intencionada, no digo que no, que creen que esto es una cuestión de tiempo, que lo que las mujeres debemos tener es paciencia, que de forma natural y fluida a través del tiempo las desigualdades poquito a poquito se van a ir resolviendo. Y hay que decirles a estas personas que eso no es verdad, que la desigualdad no se ha resuelto de forma natural, que la paciencia no ha resuelto la desigualdad, que lo que ha resuelto o lo que ha empezado a enfrentar la desigualdad es la acción. Y la acción presente, agendando, y utilizo conscientemente un verbo para mí muy importante, que nos propone la antropóloga mexicana Marcela Lagarde de los Ríos, agendando en la agenda política las vindicaciones de las mujeres. Sin eso no hay cambio. Totalmente de acuerdo. Decías, la historia nos permite saber qué es lo que no queremos. Claro. Y lo que no queremos para nuestras hijas, para nuestras sobrinas, para nuestras hermanas pequeñas, para nuestras amigas, para toda la sociedad. Porque una sociedad que despilfarra los talentos, las capacidades, las imaginaciones de las mujeres, ¿cómo va a evolucionar? Cuando digo despilfarra, quiero decir que no las considera, que no las visibiliza, que no las promociona, que no las pone en valor. Y además también eso es que se está perdiendo la mitad de las oportunidades, ¿no? Claro. De hecho, un poco más, porque somos más mujeres que hombres. Exacto. Hay una cosa muy representativa que ocurre prácticamente al final de la obra, que nos lleva a por qué tenemos que seguir sintiendo los trenes, por qué sigue habiendo refugiados, por qué sigue habiendo situaciones de guerra o de injusticia. Yo creo que hay para contestar a eso, quiero referirme al teatro y al papel que el teatro tiene en el mundo. Hay quien dice que la diferencia entre la épica y la tragedia, entre el mundo épico y el mundo trágico, que tiene elementos comunes en la medida en la que personajes, tramas, fábulas, podemos encontrarlos en obras épicas y en obras trágicas. Troya está en la épica y en la tragedia. Pero sin duda una diferencia fundamental está en la empatía. Podríamos decir que la épica aspira a realizar una acción apologética del héroe y pone en valor su capacidad de liderazgo, su condición de guerrero, su habilidad bélica, su capacidad, pensemos en Ulises, para superar dificultades y para engañar a los troyanos. Pero cuando llegamos a Eurípides, cuando llegamos a las troyanas, el punto de vista ha cambiado. Y la posición es una posición empática ante las troyanas, ante las víctimas, ante los niños, ante la ciudad sitiada y destruida. Yo creo que los trenes han vuelto porque nuestros gobernantes y quienes a través del sistema de sufragio hemos permitido que esas personas y no otras sean gobernantes, hemos acariciado la posición épica frente a la posición trágica. Sin empatía
sin comprensión empática de los perseguidos, sin comprensión de que la democracia no es posible sin empatía. Vuelven los trenes. Así es la importancia del teatro, ¿no? Y de cómo, sin querer, estamos volviendo a ver estas señales que son muy inquietantes, como volvemos hacia atrás en lugar de hacia adelante. Yo no hablaría de una involución, aun cuando los síntomas son objetivamente preocupantes. No hablaría de una involución, cuanto de una tentativa de involución. Uh-huh. Muchos y muchas de nosotros creemos que el patriarcado va a morir, que el patriarcado no va a ser eterno, que el patriarcado aspira a perpetuarse y que el patriarcado va a morir, pero va a morir matando. Y en esta situación, va a emplear todas las fuerzas que tiene, también simbólicas, materiales, ideológicas, inmateriales, para intentar un retorno a la domesticación de las mujeres, a la cosificación de las mujeres, a la dominación de las mujeres. Pero yo creo, y solamente hace falta salir a la calle hoy, que las mujeres no están dispuestas a participar de esa involución. Desde luego que no. Pero siempre hay un halo de esperanza, y es que hay gestos que salvan vidas, como una onza de chocolate en un momento dado. Claro que sí. Por eso digo que el chocolate es muy importante. Realmente, ¿no? Si estudiamos la historia del sufragismo, sabemos que las mujeres que en el Reino Unido defendieron el sufragio para las mujeres, y fíjate cómo la herencia de esas luchas es imprescindible, ¿no? Se reunían a tomar chocolate para planificar sus acciones, para articular las acciones en la calle y organizar la lucha. Así que, y además, que va a decir una obra cuya coautoría incluya México, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a invisibilizar el chocolate? No podría ser. Vamos, esto sería inaceptable. Entonces, qué importante es que detrás de la anécdota hay algo que es importante, ¿no? Compartir lo poco que tienes puede salvar una vida. Totalmente. Es una obra sobre mujeres y hecha mayoritariamente por mujeres. Hablábamos de la ficha técnica, que bueno, en la dirección está Natalia Menéndez, reparto Ángela Cremonte y Gosalde Núñez. La autoría estás tú junto a Amaranta, y luego prácticamente la ficha técnica también sois mayoritariamente mujeres. Sí. Me gustaría mucho destacar el trabajo de espacio escénico, de creación de espacio escénico y de figurinismo de Elisa Sanz. Sí, por ahí de hecho iba mi siguiente pregunta. Me parece espectacular la escenografía. Sí. El uso de ella, como es que te atrapa completamente. Elisa Sanz es una enorme artista plástica y una gran mujer de teatro. Su trayectoria artística y humana es impresionante, y yo creo que ella ha hecho algo muy difícil, que era crear una poética que permitiera estos cambios entre dos mundos, entre dos épocas, entre dos mujeres, hasta que estas mujeres se encuentran, ¿no? Y crear una poética que fuera alusiva, que sugiriera el mundo del campo, el mundo de los trenes, el mundo del frío y de la nieve, porque esta es una historia en la que el frío atraviesa los huesos. Y haciéndolo a través de una imaginería que además recoge también esta idea de la luz y las luciérnagas como objeto, ¿no? O sea, una luciérnaga hecha del alambre de un campo de concentración. No puede ser más clara la idea de una metáfora de la resistencia y de la luz en la oscuridad. Bueno, una gran labor, desde luego, que impecable, impresionante. A mí me dejó pasmada. Y hablábamos hace un año, aquí mismo, sí, de la situación de las mujeres en escena. Y un año más tarde, ¿cómo crees que ha cambiado? Pues un año más tarde,
Un año más tarde, las mujeres de las artes escénicas participamos hoy en lo que significa el 8 de marzo como vindicación innegociable, porque aunque hemos dado pasos importantes y seguimos dándolos, hay tareas que no se han logrado y hay tareas por hacer. La periodista española Raquel Vidales, del diario El País, elaboraba y publicaba hace unas semanas un reportaje elaborado a partir de los datos y de la base de datos del Centro de Documentación Teatral, que dispone de la principal base de datos sobre estrenos y producción teatral en España. Y ella elaboraba un reportaje en el que evidenciaba, a partir de esos datos y del análisis de esos datos, cuál es la situación del estreno de creación hecha por mujeres en España. El título del reportaje era elocuente: dramaturgo, hombre, clásico, muerto. El perfil de creador que estrena teatro en España en los últimos 40 años es este: un dramaturgo clásico, muerto y hombre. Por tanto, hay mucho que hacer todavía. Sí, porque efectivamente este mes vemos como la dramaturgia femenina invade las tablas, pero en los restantes 11 meses que conforman un año no es así. Es que es muy importante ver con precisión el paisaje, ¿no? Porque, y ahí me vais a permitir que vindique además también el análisis cualitativo además de cuantitativo. Además, porque, claro, y querría referir un trabajo que se ha hecho en esta universidad, en esta facultad, que lo ha hecho el trabajo final de máster de una mujer interesantísima, dramaturga, Chus de la Cruz, que ha hecho un estudio sobre la presencia de creadoras en el programa Escritos en la Escena del Centro Dramático Nacional. Y entonces Chus, que además lo que hace después es hacer un análisis muy interesante, pormenorizado, del trabajo de una excelente dramaturga española viva, Lucía Carballal, y de su presencia en Escritos en la Escena, lo que evidencia es que si hacemos un análisis cuantitativo, el número de autoras estrenadas en el contexto del Centro Dramático Nacional es un número muy equilibrado, bastante paritario. Pero si hacemos un análisis cualitativo, lo que vemos es que las autoras están en los programas como Escritos en la Escena, que significan estar en la sala de menor aforo del Centro Dramático Nacional, que significa estar en un periodo limitado, muy preciso, limitado en el tiempo, y que no tienen gira y que por tanto no se difunden en el ámbito nacional. Con esto vindico además que además del análisis cuantitativo hay que cruzar datos y ver, porque como hizo Chus de la Cruz en un fabuloso trabajo de final de máster, también necesitamos que las equiparaciones acontezcan en términos de presupuestos, en términos de acceso a las giras, en términos de difusión, en términos de exhibición en espacios del mayor aforo, porque si no... No es igualitario. No. Hombre, y además que no se haga a propósito de... sino que se haga de manera natural, ¿no? Porque este mes vemos todos los teatros tienen protagonistas mujeres femeninas, además de una edad media, digamos, que no son o muy jóvenes o muy mayores, o dramaturgas mujeres, claro, pero ¿y luego? Luego, fíjate que es muy importante tener presente que esto no ha sido siempre así, es decir, que hubiera en el mes de marzo una programación teatral o artística amplia de mujeres ha sido un logro del movimiento amplio de mujeres, ha sido un logro del feminismo, porque yo tengo que decir que yo, aquí donde me ves, fui junto a Laila Ripoll, inmensa autora de este país, las dos primeras dramaturgas españolas vivas que estrenamos en el Centro Dramático Nacional, y estrenamos por error. Y cuando digo por error, quiero decir, en fin, no, quiero pensar que no fue un error elegirnos, ¿no? Sino que digo por error porque no estábamos previstas en la programación regular y oficial del Centro Dramático Nacional. Pero la gran escenografía que estaba prevista para un montaje era tan grande que no entró.
Y como no entró, la obra que estaba prevista no se pudo estrenar. Y como no se pudo estrenar, hubo que contraprogramar sobre la marcha. Y la obra que estaba prevista para la sala pequeña, la sala princesa, pasó al Teatro María Guerrero, que era ni más ni menos que Los niños perdidos, de Laila Ripoll, que es una obra que hoy consideramos referencial en la dramaturgia contemporánea española. Y como el montaje de Laila estaba previsto para la sala de la princesa, no tenían programación, y entonces llamaron una obra mía que se llama Pared, que había ganado el premio Madrid Sur de textos teatrales, que había sido publicada por Primer Acto y que estaba girando en ese momento. Pero esto, que parece como historias de la abuela, ocurrió ya en este milenio, ya en el 2000. No había habido estrenos de autoras españolas vivas en el Centro Dramático Nacional hasta el 2005. Anteayer. Entonces, aun a riesgo de que este relato pueda parecer que nos deriva en el pasado o en la anécdota, hay que decir que hasta el 2005 ni una sola autora había estrenado en el Centro Dramático Nacional, que es finalmente un teatro nacional público, que financiamos mujeres y hombres con nuestros impuestos. Por tanto, que veamos hoy que en teatros alternativos, en teatros públicos, en teatros privados, hay creadoras, es muy importante. Porque significa, y esto también es una llamada al movimiento de mujeres, que la acción tiene consecuencias. Claro que sí. Y por ello que me gustaría preguntarte, ¿qué es una luciérnaga? Pues para eso quiero referir cómo contestan de distinta manera los dos personajes de Mi niña, niña mía. Merianne, que es entomóloga, que es una mujer joven que vive en París y que se entrega intensamente al estudio de los insectos como entomóloga y especialmente a las luciérnagas, cree que una luciérnaga es un animal esencialmente práctico y capaz, porque es capaz de generar con una enorme intensidad luz en vez de calor. Y sin embargo, para la mujer histórica, la luciérnaga es una forma de esperanza, como el teatro. Así es. Esta obra está llena de secuencias memorables, la verdad. ¿Cuál sería la tuya? Sin desvelar nada. Como no he referido el trabajo de Juanjo Llorens en La Luz, que me parece un trabajo maravilloso, y no he citado el trabajo de Álvaro Luna en la videocreación, que me parece que también es generador de una enorme cantidad de imágenes hermosas, querría citar un instante que para mí es importante y que viene del trabajo precisamente de Juanjo y de Álvaro, para no estar en la cultura del yo, para no autorreferirme, que es un instante en el que el personaje de Merianne, de la mujer presente, recibe por teléfono una noticia muy dura, muy difícil, y en ese instante, dentro de ella, ocurren cosas que se ven en escena y que expresan que algo profundamente importante en el personaje ha cambiado, y no lo voy a desvelar. Bueno, pero tú sabes cuál. Sí, pero lo has dicho todo. Bueno, es una obra que da esperanza y que nos recuerda que hay que seguir, ¿no? Que hay que construir, que hay que brillar a pesar de todo. Totalmente. Pues yo creo que me quedo con lo que tú misma has escrito, que demostrar que el teatro nos salva y que el teatro produce belleza en medio de la oscuridad y que sin él no vamos a ningún sitio. Totalmente. Y animaros a las personas que estáis compartiendo esta conversación a que vayáis a la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español antes del 7 de abril, porque después del 7 de abril la función se va a Bogotá, a Colombia. Uy. Sí. Y yo supongo que os va a pillar un poco más atrás. Nos va a costar un poco más. Bueno, además hay que decir que con el Jobo es gratuita, se puede ver. Sí. Estaban ya las entradas agotadas, o sea que me alegra que... Sí.
que bueno, todos los menores de 26 años podrán ver esta obra. Y que se den prisa, porque es verdad que disponen de la página web del Teatro Español y de la compra anticipada para hacerlo. Y si han cumplido 27 años, porque siempre hay alguien que de repente pues dice, yo ya tengo 27, pues que sepa también que varios días de la semana hay descuentos. Y que creo que son martes y miércoles las entradas tienen descuentos. Si no pueden, si tienen 26 años y 2 días, que sepan que también tienen otras posibilidades. Bueno, pues con eso nos quedamos, pero antes de despedirnos, Itziar, me gustaría preguntarte, en una palabra, sé que es muy muy difícil, dirías que escribir teatro, dirigir teatro, ¿eso te da? Resistencia. Gran respuesta. Y vuelve nuestro café. Si tuvieses que tomarte un café sin dudarlo, ¿con quién sería? Persona o personaje completamente hipotético. Pues es que café, el concepto... Chocolate. No, perdóname. El concepto café y el concepto persona o personaje inmediatamente refiere a una persona, que además tiene mucho que ver con el proceso creativo de esta función, que es José Sánchez Sinisterra. José Sánchez Sinisterra es un gran amigo, un gran dramaturgo, gran amante del café y es una luciérnaga del teatro español. Desde el teatro fronterizo siempre está estimulando, imaginando, promoviendo proyectos, actividades. Y del mismo modo que Laura Esteban Araque nos envió esa cita, José Sánchez un día, José siempre nos está diciendo a todos y a todas, ¿has visto? ¿Has leído? ¿Conoces esta teoría? ¿Conoces este texto? Es una persona que siempre está provocando emociones, sugerencias. Y José nos dijo a Amaranta y a mí, ¿conocéis la obra del filósofo francés Hugo Didi Guberman que se llama Supervivencia de las luciérnagas? Y le dije, no. Y nos dijo, es que Huberman dice que el teatro es como una luciérnaga en la oscuridad. Y entonces cuando nos dijo eso dijimos, no podemos. Ya el siguiente paso es que va a haber una manifestación en plaza pública. Escribid esta historia. Entonces, por supuesto que la persona con la que yo me tomaría un café es con Sánchez. Que bueno, si es a quien hay que agradecer esta obra, desde luego que sí. Total. Muchísimas gracias, Itziar Pascual, por haber estado con nosotros un año más. Un placer. Muchas gracias. Gracias.